El verdugo social actúa como un juez implacable en el ámbito social, imponiendo su visión de lo correcto e incorrecto de manera punitiva y a menudo humillante. Este arquetipo se alimenta de la validación obtenida al ejercer poder sobre otros, utilizando críticas, exclusiones o ataques públicos para reforzar su propia posición. Aunque puede justificar sus acciones como necesarias para mantener el orden o la justicia, en realidad están impulsadas por inseguridades, resentimientos personales y una narrativa interna que prioriza el control sobre la empatía. Características del verdugo social. 1. Narrativa interna. Creencias fundamentales. Es mi deber corregir lo que considero inaceptable. Si no castigo las acciones incorrectas, los demás pensarán que soy débil o irrelevante. Al señalar los errores de otros, reafirmo mi valor y superioridad. 2. Justificaciones internas. Cree que su comportamiento es un servicio necesario a la comunidad, ignorando el daño emocional o social que provoca. Se convence de que los demás merecen el castigo que inflige, deshumanizándolos para aliviar cualquier culpa potencial. 2. Comportamientos clave. Juicio público. Expone errores o comportamientos de otros de manera pública, buscando validación social por su supuesta justicia. 2. Punitividad. Imparte castigos emocionales o sociales como exclusión, humillación o ataques verbales. 3. Búsqueda de poder. Utiliza su rol como verdugo para mantener una posición de autoridad o control en su grupo social. Circuitos emocionales del verdugo social. Circuito primario. Necesidad de validación mediante el poder. Origen. Surge de una narrativa interna que asocia el poder con la valía personal. Comportamiento asociado. Busca oportunidades para demostrar autoridad y superioridad. Resultado. Recibe validación momentánea, pero nunca satisface su inseguridad subyacente. Circuito secundario. Temor a la irrelevancia. Origen. Miedo de no ser visto o considerado importante en su grupo social. Comportamiento asociado. Exagera la importancia de sus acciones como defensor de normas o valores sociales. Resultado. Genera dinámicas de dependencia en su rol, perpetuando su necesidad de juzgar y castigar. 3. Circuito terciario. Resentimiento encubierto. Origen. Experiencias pasadas de sentirse ignorado, humillado o impotente. Comportamiento asociado. Descarga este resentimiento en otros, disfrazándolo de justicia o corrección. Resultado. Su resentimiento no se resuelve, ya que el castigo a otros no sana sus heridas internas. 4. Circuito cuaternario. Justificación ética distorsionada. Origen. Cree que sus acciones son moralmente justificadas y necesarias para el bien común. Comportamiento asociado. Minimiza o ignora el daño que causa a otros. Resultado. Reafirma su narrativa, evitando cualquier introspección que podría llevar al cambio. Representación del laberinto mental del verdugo social. 1. Nodo crítico. Vacío de aceptación personal. Aquí residen sus inseguridades más profundas relacionadas con el miedo de no ser suficiente o no ser aceptado por los demás, sin ejercer control o juicio. 2. Cámaras fragmentadas. Cámara del resentimiento pasado. Contiene recuerdos de experiencias dolorosas donde se sintió humillado o impotente. Estas emociones reprimidas alimentan su necesidad de ejercer poder sobre otros. Cámara del aislamiento emocional. Almacena emociones no procesadas relacionadas con la desconexión y la soledad, que intenta compensar mediante la validación externa. Circuitos bloqueados. Los caminos hacia la empatía y la autocompasión están bloqueados por su necesidad de juicio y control. Impacto del verdugo social en su entorno. Relaciones personales. Genera miedo o resentimiento en los demás, dificultando la construcción de relaciones genuinas y equilibradas. 2. Entorno social. Crea una atmósfera de tensión y desconfianza, donde otros temen ser juzgados o castigados por sus errores. Estrategia para abordar y transformar el arquetipo. 1. Reconocer su patrón. Preguntas clave. ¿Qué sientes después de juzgar o castigar a alguien? ¿Realmente te sientes mejor o más conectado con los demás? ¿Qué parte de ti busca este control y validación? Desbloquear los circuitos emocionales. Cámara del resentimiento pasado. Ejercicio. Reflexiona sobre un momento en que fuiste humillado o ignorado. ¿Qué crees que necesitabas en ese momento? ¿Cómo podrías brindártelo ahora?
Cámara del aislamiento emocional. Práctica. Intenta expresar tus emociones de manera vulnerable con alguien en quien confíes, en lugar de esconderlas detrás de una máscara de autoridad. 3. Construir empatía y autocompasión. Ejercicio práctico. En lugar de criticar, identificar 3 cualidades positivas en la persona o situación que normalmente juzgarías. 2. Reflexión guiada. Piensa en un momento en que cometiste un error y alguien te trató con comprensión. ¿Cómo podrías replicar ese enfoque con los demás? Redefinir su rol social. Reemplazo del rol. Transformar su necesidad de control en una habilidad para guiar o inspirar a otros de manera constructiva. Nueva narrativa. Puedo ayudar a otros a crecer sin necesidad de imponer juicio o castigo. Refuerzo positivo. Celebrar pequeños actos de empatía o apoyo constructivo como pasos hacia una nueva identidad. Resultados esperados del proceso. Reconfiguración del laberinto mental. El verdugo social comienza a integrar sus inseguridades y resentimientos, desbloqueando su capacidad de empatizar y conectar. 2. Cambio en su narrativa interna, de debo juzgar para ser relevante, a mi valor reside en mi capacidad para apoyar y conectar con los demás. Evolución hacia un arquetipo holístico. Puede transformarse en un mentor compasivo, alguien que utiliza su experiencia para guiar a otros de manera ética y empática. El verdugo social es un arquetipo que refleja una lucha interna por la validación y el control. Al desbloquear sus circuitos emocionales y reconfigurar su narrativa, puede evolucionar hacia un estado más equilibrado y constructivo, beneficiando tanto a sí mismo como a su entorno.